Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora en la que se encuentren viendo este video. Me presento, mi nombre es Manuela Montoya Valencia, estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín, y de diseño cross media cuarto semestre. El objetivo de este video es para la asignatura de caracterización del pensamiento, arte y literatura con el profesor Carlos Mario. Y el objetivo pues de este video es hablar sobre las promesas de la modernidad, que es más que todo tocar el tema de exactamente cuáles eran esas promesas que prometía la modernidad y dar una opinión personal al respecto. Bueno, comencemos como por el principio de qué es lo que es la modernidad, a qué se le define la modernidad. Se le puede definir como la época que tiende hacia una creencia económica, hacia una, o sea, mejor dicho, se le toma como el, el humano querer dar un paso más, llegar al perfeccionismo, por así decirlo, llegar a una felicidad eterna en la que exista una completa paz, por así decirlo. Se sabe pues que en la antigüedad habían ciertos no, habían miles de problemas con los que los humanos tenían que luchar entre sí, más que todos los hombres, porque pues si las mujeres no se tenían en cuenta en ese entonces eran más que todos los hombres los que tenían que luchar como con la esclavitud, con las guerras, la violencia, la miseria, las persecuciones, los asesinatos, y normalmente todo este tipo de acontecimientos eran a causa o religiosas o por diferencias culturales. Entonces, de ahí es donde sale la modernidad, donde se quiere como dejar atrás todo eso y mejor dicho llevar al humano como al siguiente nivel, por así decirlo, que se quiere llevar a un nivel de excelencia. Entonces aquí es como cuando, mejor dicho, la Revolución Francesa les dio como un empujoncito, por así decirlo, que prometía a las personas libertad, igualdad y fraternidad. Esas son como las tres promesas que la modernidad ofrecía. Incluso en ese lado de la historia, de por sí ya hay un fallo muy grande porque recordemos, como ya había mencionado, el hombre era el único que se tenía en cuenta, las mujeres no. Las mujeres comenzaron a tener una opinión desde 1918 y se sabe pues que la modernidad ocurrió muchísimo antes. Entonces, ahí hubo como un fallo muy grande a la hora de presentar las promesas porque se tenía en cuenta únicamente los derechos de los hombres, no se tenía tanto eh, el voto a la mujer, por así decirlo. Las mujeres en ese entonces no tenían voz. Ahí hubo ya el primer fallo. Entonces, la modernidad prometió muchas cosas como si fuese a ser una etapa próspera en el que pues mejor dicho, las personas no iban a sufrir por muchas cosas que ya mencionaré a continuación. Entonces, pues que daban a entender eso como que eso ya estaba encima, eso era un futuro muy cercano. Entonces aquí fue cuando los hombres plantaron cuatro pilares, los cuatro pilares que se les nombraron como los grandes relatos. Entonces estos eran el cristianismo, iluminismo, capitalismo y el comunismo. La intención de estos cuatro pilares era más que todo como encontrarle la razón de la vida, exactamente nosotros de dónde venimos y darle sentido como en base a las experiencias como de dónde salía el mundo, de dónde salía la vida en sí. Entonces todas prometieron igualdad y libertad. De eso sí no se salvó ninguna. Entonces por el lado del comunismo decía que iba a eliminar por completo las clases sociales y que iba a haber igualdad por ese lado. El capitalismo, que ya no habría pobreza. Y en la religión pues ofrecía paz, por así decirlo, por la creación de un Dios, que Él es el que hace todo, etcétera, etcétera. Pues lo que ya sabemos más que todo de la religión. Claramente pues nada de esto dio resultado. Como era de esperarse, cuando se acercó el siglo XX, los cuatro pilares comenzaron a desmoronarse en sí, comenzaron a corromperse, mejor dicho. Entonces, pues ninguna de esas promesas como que se llevó a cabo y la humanidad, en vez de dar ese paso que tanto querían dar, realmente dio un paso atrás. Aquí fue cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29, el nazismo, los campos de concentración, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría e incluso la amenaza con la guerra nuclear. Aquí fue que también el capitalismo pues ya se mostró la otra cara, por así decirlo, en el que ya había una desigualdad social pues peor de lo que era antes y la pobreza aumentó. La religión por el lado de que pues el cristianismo por ese lado también cayó en el sentido de que las personas creyentes comenzaron a cuestionarse y a decir, pero
¿cómo es posible que este Dios en el que yo estoy creyendo, si tanto nos ama, está permitiendo que hayan todas estas masacres, está permitiendo que toda esta gente muera, que haya tanta desigualdad, que haya tanta injusticia, cuando todo lo que se creó pues a base de la Torá, de la Biblia, de todos estos libros religiosos mostraban algo completamente diferente? También por el lado del el iluminismo. ¿Qué es el iluminismo? Es más que todo como apostar por una creencia sobrenatural. Es más que todo eso el iluminismo. Entonces los hombres tras las guerras pues se refugiaban más que todo en sus deseos, pues en los placeres carnales. Incluso en la actualidad aún podemos ver muchas de estas cosas. Realmente no es como que haya un cambio así tan grande, porque en la actualidad aún hay mucho racismo, no solo en el sentido de que persiguen a los negros, sino también a los asiáticos porque pues se sabe que en estos últimos años, en estos últimos 5 años más o menos, el K-pop por el lado de Corea pues ha llegado como muy a ras, pues a gracias de las bandas más reconocidas, en Japón pues el anime, y pues sí, esos son como los dos países de Asia que son más reconocidos por este tipo de cosas que de cierta manera están evolucionando mucho el mundo. Entonces, volviendo pues al tema principal, no se llegó a esa felicidad. La humanidad realmente no tuvo ninguna libertad que se les había prometido, ninguna igualdad ni fraternidad. Entonces, perdón, aquí es donde comienza la postmodernidad. Las personas ya llegaban como de una etapa en las que les prometieron mucho y no les dieron absolutamente nada. Entonces, cuando comenzó esta etapa de la postmodernidad, se llegó con mucho recelo porque pues nada les aseguraba que alguna de estas promesas iban a llevarse pues a cabo. Entonces, pues por este lado de la posmodernidad no es como que se pueda sacar mucho provecho, pero si hubieron cosas que con ayuda pues de la evolución de la tecnología se llevaron a cabo, como por ejemplo el hombre cuando llegó a la luna por primera vez, el avance de la tecnología, la industrialización y el aumento de esperanza de vida. Más que todo esto, pues por la paz como que llegó, por así decirlo, la paz que llegó a causa de la falta de las guerras, pues porque ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, ya había pasado como las guerras que habían llevado a cabo tanta maluquera, por así decirlo. Entonces el aumento de vida, tanto por eso como por el aumento de la ciencia, curando pues ese tipo de enfermedades letales como la lepra, encontrando pues curas que poco a poco han evolucionado hasta hoy en día. Pero aún así eso no es como que se pueda equilibrar la balanza y decir que se recuperó todo, no, porque mientras las fábricas aumentaban, pues la construcción de fábricas para facilitar el aumento humano, incluso por la afección de la tecnología con respecto a los carros, las motos, pues todos estos métodos pues de movilización, se llevó a cabo la contaminación, el desaprovecho de recursos naturales, porque pues realmente se sabe que la tala de árboles se aprovechaban de los hábitats de los animales, entonces ahí también por el lado de la naturaleza decayó. Las enfermedades, las enfermedades neuronales en aumento, en el sentido, ya voy a tocar más que todo ese temita, la avaricia de poder y de dinero, esto era más que todo pues porque las clases sociales seguían ahí, o sea, había gente que estaba aún muy pobre y había gente que estaba muy rica, hay gente que es muy rica y muy pobre, entonces es esa como ese deseo de tener ese poder, de tener ese control de las propiedades. Y pues los trastornos mentales. Esto está enlazado con las enfermedades neuronales que voy a mencionar, que está junto con los jóvenes de hoy en día, más que todo estas últimas generaciones, que es como eh, si yo estuviera en una especie de presión social, por así decirlo, en la que pues realmente ellos ya no tienen una identidad. O sea, puede que estos jóvenes no hayan crecido como durante las guerras y todo esto, pero ya había una institución social en la que ellos tenían que aplanarse o iban a quedar como híbridos, por así decirlo. Entonces, pues, más que todo también con el ascenso, por así decirlo, de las redes sociales, en las que ya se estaba súper pendiente de lo que publicaba esta persona, lo que decían de mis videos, lo que digan de mis publicaciones, de mis fotos, lo que opine la gente de mí. Entonces ya se llevó más que todo, pues la tecnología llegó como por ese lado, se le podría decir negativo. Y pues en base a la que la tecnología avanzaba, pues se perdían todas las áreas como del arte que antes sí eran llevadas a cabo. Entonces se perdió la literatura, la pintura,
qué pena, la literatura, la pintura, la escultura, que antes eran mayorías y pasaron a ser minorías por completo. Entonces, se puede decir, ninguna de estas promesas se cumplió en ningún aspecto. Y es por esto que autores como Gilles Lipovetsky, que este autor era un filósofo que decía mucho en el sentido de que nosotros estamos descuidando demasiado nuestras generaciones, qué es lo que está pasando, porque usted puede que ellos no crecieron en la guerra, pero aún así ellos son el futuro de este país. ¿Qué va a pasar con eso? Ese era como técnicamente su punto de vista por el lado social. Entonces, él llegaba y decía que realmente que la modernidad no se había superado, pues ninguna de estas etapas como que se había superado y que en realidad se estaba acelerando, que puede que las generaciones no, pues sí, se estén como despegando de ese lado social, pero al mismo tiempo decía que realmente es muy bueno que ellos estén despegando de esto así. Incluso hay una frase que voy a mencionar que dice que en la sociedad hipermoderna, lo antiguo y la nostalgia son argumentos de venta, instrumentos de marketing. Técnicamente, la evolución y el hecho de que las generaciones una por una vayan teniendo un aumento de pensamiento diferente a las antiguas, eso es un aporte muy positivo para la sociedad. Ese, recuerden el nombre, Gilles Lipovetsky. Y pues aunque en el siglo XX la humanidad no pues dio ese paso atrás, realmente se tiene como esa esperanza, por así decirlo, en este siglo XXI, que son estas últimas generaciones, que es la mía, la generación Z, y la próxima generación que ya está en crecimiento, que es la generación alfa. Serían esas dos generaciones que están como mejor dicho, dando una especie de paso que puede llevarnos a un futuro más favorable. No es asegurado, obviamente, pero pues lo digo más que todo porque esta generación Z es considerada la generación de la rebeldía. Esta generación, pues aparte, aunque no vivimos pues como en una guerra constante o no nos educaron como con regla en mano, aún así pues fuimos como testigos de las experiencias de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de todas estas personas que nos pudieron brindar una experiencia de en mis épocas esto no era así y realmente es como un pensamiento de que no, pero ¿cómo así? ¿Y quién dice que nosotros también tenemos que vivir así? No, nosotros podemos cambiar eso. Y pues se sabe que esta última generación es muy peleona, se le puede llamar así, es muy peleona en el sentido de que, en todo sentido mejor dicho, pues tan positivo como negativamente de que tú ya no puedes decir nada porque te van a caer 1.500 personas diciéndote que pero no, pero ¿cómo así? O malinterpretando tu mensaje. Mejor dicho, hay muchas polémicas por este tipo de cosas. También más que todo por el lado religioso, porque pues la religión ha estado muy, pues cada una de las generaciones es siempre muy constante y es como si esta generación hubiese explotado de todo eso, literalmente, en el sentido de que no quieren hacerle caso a un Dios. Y de hecho tú llegas y tú coges a un joven y si tú llegas y le preguntas de qué religión eres, lo más probable es que te diga que no tiene religión o que son ateos, más que todo la mayoría. E incluso también se le considera como la generación agnóstica, de que si hay un Dios bien o si no hay un Dios, pues bueno, ya que se sigue adelante. O sea, no hay una preocupación por la religión, mejor dicho, ya no se le tiene miedo a ese infierno, que según yo, es una teoría que yo tengo, que a ese infierno que crearon los religiosos muchos siglos atrás. Entonces, no tanto, más que todo por este lado, pero también si lo tiramos por el lado de que esta generación siempre ha estado muy en contra de las injusticias. Por ejemplo, es gracias a esta generación y en parte también los millennials de que se les haya dado mucho más atributos a los LGBT, pues con las marchas, ahora ya los homosexuales pueden tener hijos, ahora los homosexuales pueden casarse, hay mucho libre albedrío, entonces esta generación, aunque tiene esas cositas que son muy, no sé exactamente qué término ponerles, que son muy como muy agresivas, pero la agresión es como la única palabra, por así decirlo, que el gobierno es capaz de escuchar. Pues es como uno de los lemas de esta generación, de que realmente la agresión es como una de las pocas cosas que este mundo conoce. Y para bien o para mal, todo es cuestionable, en buen y mal sentido. Entonces,
es como un paso que se puede llegar a dar gracias a esta generación. No es seguro, obviamente, y les falta muchísimo, de que esto no sería como para un año o dos o tres, de que haya como este tipo de paz, de que haya un momento en el que finalmente la humanidad tenga como un respiro, sino que eso es algo que se lleva bastante tiempo, más de 1918 años para que una mujer tuviera un voto, mayores de 30 años, ahora para que toda una sociedad se quite como los estereotipos de la cabeza, se quite todos estos prejuicios que toda esta generación está ofreciéndole al mundo, no solamente por el lado de los géneros, pues que homosexualidad, heterosexualidad, polisexualidad, todos estos géneros pues que últimamente se están sacando, sino que ya es más que todo por el lado político, se puede llegar a sacar un muy buen provecho de este tema. Yo creo que esa sería más que todo mi conclusión de este tema. Ninguna de las promesas que ofreció la modernidad se cumplieron en aquel entonces, pero se le apuesta a esta generación por un futuro que sí puede tener un futuro, valga la redundancia. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Manuela Montoya Valencia y este sería mi trabajo de las promesas de la posmodernidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Feliz tarde, día, noche.